Profesor y compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Cobos. Esta es la sustentación de mi trabajo final de práctica empresarial, la cual es un trabajo investigativo, el cual se titula Riesgos laborales y exposición de los vendedores informales en el territorio nacional y su posible integración al sistema general de riesgos laborales. Como podemos ver, dividí mi trabajo en cuatro capítulos. El primero es la identificación de los riesgos laborales y la exposición de los trabajadores informales en el territorio nacional. Dos es la descripción y justificación. Tres es la metodología para el alcance de los objetivos específicos. Y cuatro, el impacto de la propuesta en el contexto social y académico. A modo de introducción, vamos a dar un resumen de, de lo que se quiere con el trabajo. Como objeto primario de investigación, se busca establecer un patrón en que las entidades públicas se den cuenta que a pesar de la normatividad vigente y que se tiene a favor de las políticas inclusivas de esta población de vendedores ambulantes, se requiere hacer esfuerzos en la ejecución de estos programas, con seguimientos, estadísticas y políticas inclusivas de protección en su labor, ya que los riesgos laborales y de seguridad a los que se ve expuesto a diario un vendedor ambulante es amplio, ya que es un porcentaje elevado las personas que trabajan de una forma informal en nuestro país. Y realmente se nota la desprotección a la que están ligados unos con otros, porque podemos inferir que es un trabajo en el cual se ha visto analizado que pasa de generación en generación y el gobierno central no ha tomado las precauciones debidas para que este fenómeno se desligue del diario vivir y así poder recuperar esta mano de obra para el sector formal en nuestro país. Como objetivos principales tenemos el objetivo general, analizar los factores de riesgos y peligros a los que se deben enfrentar los trabajadores informales con el fin de establecer una política pública de protección de riesgos laborales que integren a este tipo de población. Como podemos ver, los objetivos específicos los describen en cinco. Examinar los indicadores, identificar las enfermedades, definir cuáles son las estrategias de proyección, sintetizar en un marco general hasta dónde esta investigación puede aportar con distintos aportes que sean significativos y generar espacios de debate abiertos en donde esta comunidad sea escuchada y sea realmente valorada. Como lo dije desde un comienzo, la introducción es la siguiente. Veo con problema y con mucho detenimiento este problema en el sentido de que lo que investigué es que la normatividad en todo el territorio nacional comprende resoluciones, decretos y leyes que van en beneficio de esta población, pero se queda ahí, se queda simplemente en palabras, se queda en artículos, en resoluciones y realmente el accionar por parte del gobierno nacional, distrital y municipal son realmente pequeños. Se quedan cortos a la hora de involucrar a este tipo de población en cualquier situación dinámica. Y vemos que están expuestos a diferentes enfermedades, diferentes ruidos, vibraciones, alteraciones de salud, enfermedades de tipo respiratorio, cutáneas, estrés traumático y postraumático, niveles altos de exposición a rayos UV. Y además de esto, la vida en la calle genera un sinnúmero de peligros asociados a la búsqueda de generar ingresos para la persona y su familia, ya que el diario vivir es constante, hay que conseguir el dinero para subsistir día a día. Vi también otra parte en la investigación, la problemática que se tiene con los adultos mayores que están expuestos a esta problemática y están en riesgo eminente, como es en los semáforos, en las calles con bastante tráfico vehicular, en marcas como Vivecien y Bonais, en las que exponen estos peligros latentes a diario, a diario. Y también el vendedor ambulante se expone a tener hipoacusias bilaterales y unilaterales, porque en la calle
con facilidad se alcanzan más de 100 decibeles y podemos estar diciendo que y certificando que a mayor exposición en tiempo, mayor es la capacidad de la pérdida auditiva. Por ende, mi propuesta de investigación se centra en gestionar una política pública que involucre este tipo de población en el sistema general de riesgos laborales, ya que veo con detenimiento que hay vendedores ambulantes que pueden, con sus recursos, pagarse en su seguridad social y asimismo su ARL, pero es un porcentaje mínimo. En su totalidad, el gran porcentaje, yo creo que alrededor del 90% de los demás vendedores ambulantes solo tienen un régimen subsidiado como es el CISBEN y este no los protege de ninguna enfermedad laboral. Como principales objetivos y marco teórico tenemos identificar el tema de la investigación, seleccionar unas teorías relevantes, definir los conceptos claves, establecer conexiones y relaciones, integrar resultados de investigaciones anteriores, tener una perspectiva crítica, estructurar y redactar y finalizar la investigación y revisar y actualizar la investigación con documentos y estudios vigentes. Como podemos ver, se puede iniciar el paso a paso en la construcción de la investigación, el desarrollo del marco teórico y con la identificación y estructuración del proceso metodológico de esta investigación. Requerimos pretender documentar de lo que se ha hablado, tiene rigores de investigación y tienen que basarse en hechos concretos para la legitimación de la investigación y la propuesta central que quiere realizar acudiendo a diferentes bases de datos, revistas científicas indexadas, artículos y demás bibliografía existente con los criterios de búsqueda. Nuestro capítulo 1, identificación de los riesgos laborales y exposición de los trabajadores formales en el territorio nacional y su posible integración al Sistema General de Riesgos Laborales. Según cifras estadísticas del DANE, en nuestro país tenemos aproximadamente 23 millones de trabajadores, los cuales en este compendio tenemos 10,8 millones son formales y 12,7 son informales, los cuales es un gran número alto y elevado que sostienen la economía también de nuestro país. ¿Por qué se ha abocado el vendedor ambulante a gestionar este tipo de trabajo? Por desplazamiento forzado, por edad avanzada, porque las empresas requieren ciertos perfiles para entrar a sus empresas y estos no lo tienen. Por lo general, en su gran mayoría, el vendedor ambulante tiene primaria, saben leer y escribir, del resto no tiene ningún tipo de educación técnica ni mucho menos universitaria. Por ende, se ven abocados a buscar el sustento diario en las calles y estar en constante peligro para afrontar este tipo de situaciones. También vemos que las proyecciones que tiene con este tipo de población puede ser beneficiada en normatividad que se extiende a nivel nacional y con participación de sectores públicos comprometidos. eh, Vemos con detenimiento que existe una normatividad vigente como la que muestro a continuación, pero en su finalidad total, eh, el trabajador informal está muy indefenso en cuanto a riesgos laborales y de seguridad. Como capítulo 2 vemos la descripción y justificación. En el desarrollo de la temática planteada se pretende identificar el problema de seguridad y salud en el trabajo de los vendedores informales, los cuales son amplios desde la perspectiva que el Estado no ha tenido la inclusión social pertinente frente a las políticas de protección de su entorno y riesgos laborales. Se justifica hacer una investigación ya que este gobierno se encamina por la inclusión y la protección de personas y más específicamente este tipo de población, ya que siempre están abandonadas por el Estado y siempre han tenido ese estigma por la sociedad.
Como se menciona en la Ley 1988 del 2019, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública a los grandes vendedores informales, en cabeza del sector está el Ministerio de Trabajo, como ente rector de esta política pública, con otras entidades del orden nacional, como es Planeación Nacional y Ministerio de Hacienda, y en un trabajo mancomunado con gobernaciones y alcaldías. Acá esbozo los artículos para los cuales pretenden beneficiar esa política. Vamos a ver la clasificación de los vendedores ambulantes. En este momento, vendedor informal ambulante, vendedor informal semiestacionario, el informal estacionario, el periódico, el ocasional o de temporada. Son divisiones que están arraigadas desde el entorno del vendedor ambulante y por lo general están siempre mancomunadas con la evolución del tipo de producto que estén ofreciendo. Y la metodología para el alcance de los objetivos específicos. En primer lugar, con el estado ártico en el estudio que han hecho diferentes autores respecto al tema, se consolida la información, la cual es poca, pero suficiente para determinar cuáles son los riesgos y peligros a los cuales se han expuesto estas comunidades. De igual manera, se identifica por qué tienen que elaborar trabajadores informales y determinar las posibles causas y consecuencias para disminuir y mitigar los posibles riesgos a los que se exponen a diario en el territorio nacional, ya que estos están abocados a riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos y riesgos en su seguridad física y en su entorno, ya que vemos con preocupación cómo se ha disparado el tema de las extorsiones y cómo cobran por el espacio de trabajo en cual ellos se pueden sostener. Hace poco en la Universidad Militar tuvimos un conversatorio con la doctora Lucía Bastidas, quien es la directora de Espacio Público de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde ella decía eso, el tema es realmente preocupante ya que estas mafias están enquistadas y se ve con preocupación que las autoridades no están haciendo nada por determinar los posibles factores de riesgo a los cuales están abocados los vendedores ambulantes y asimismo protegerlos. En este momento la política se está centrando, la política distrital en recuperar el espacio público, pero no se está viendo detrás de la persona como ser, qué es lo que está pasando dentro de su sistema de seguridad y riesgo laboral. ¿Qué enfermedades podemos tener hoy? Se logró identificar el vendedor ambulante, enfermedades de tipo congénitas, patológicas, ergonómicas, osteomusculares, pulmonares, cardíacas y trastornos psicosomáticos, que tiene que ver mucho con el estrés traumático y postraumático, ya que vemos con detenimiento y preocupación que al ser una población ajena al sistema general de riesgos laborales no tienen acceso a que por lo menos les diga un experto de una ARL qué enfermedades puede llegar a sufrir y cómo poder controlar su avance. No tiene elementos de protección personal y su criterio de protección personal es mínimo y posiblemente es un tapabocas. Vemos el riesgo, identificamos el riesgo ergonómico, el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo psicosocial y el riesgo ambiental. Como podemos determinar, ahí en la tabla se ve especificado cuáles son los problemas que se tienen en cada uno. Por último, con el gobierno del cambio, con este gobierno del cambio como política de inclusión social, tendría una bandera muy estructurada para que se tomara en serio, ya que esta iniciativa no la han tenido gobiernos anteriores con respecto a los riesgos laborales del trabajo informal y su urgente intermediación, ya que vemos con preocupación que el vendedor ambulante tiene en promedio más de 40 años y no tiene acceso ni a una pensión, ni a un plan de salud preferencial, ni mucho menos
preponderante. Dentro de este ambiente callejero vemos un sinnúmero de situaciones. Esta población no cuenta con una ley que los garantice su seguridad y salud y trabajo, y no se evidencia alguna política pública de inclusión, a pesar de la 1988 del 2009, que está alejada de la realidad y no se tienen controles específicos con este tipo de población. Por tal razón, se evidencia que desde la Nación y Distrito de Bogotá se deberían establecer mecanismos de construcción de iniciativas públicas de inclusión y desarrollo, que sería una constante nacional en donde a través de estas entidades se pueda gestionar un sinnúmero de beneficios para esta población. Con la base de datos del CISBEN se podría iniciar una cobertura estratégica, ya que al relacionar el censo poblacional de vendedores ambulantes con afiliados del CISBEN se puede generar una base de datos inicial y de proyección. Con esta primera etapa se pretendería conocer un costo inicial con el fin de asegurar los recursos y la sostenibilidad del mismo, si va a ser completamente subsidiado por la nación o si se integra una tarifa mínima mixta en donde el vendedor haga su aporte y el gobierno restante aporte la diferencia. En esta investigación tenemos el aporte de la doctora Lucía Bastidas, como lo mencioné hace un rato, el director del IPES con su política de inclusión, y desde el Congreso de la República he tratado de llevar el caso a la congresista Clara López Obregón, pero no ha sido posible conectarme con ella. Lo dejo a modo de formación ya que se hizo la tarea. Como conclusiones, quiero decir que es pertinente concientizar a la sociedad de que el vendedor ambulante es una persona que tiene que trabajar en la calle para sostenerse a sí mismo y a su familia, que genera una cultura de aceptación, pero a su vez que los vendedores tienen que, a través de sus acciones, logren ser un factor integrador, que se note su organización, su empeño, su salubridad y su esencia al atender al comprador. Esto se logra con programas de educación continua por parte de las administraciones distritales y municipales. Con la elaboración de este escrito se pretende dar una primera capa del barniz al problema, ya que es una dificultad estructural y potencialmente vigente, que cobra relevancia significativa en nuestro país. La idea central es conseguir recursos necesarios para hacer unas visitas de índole local y nacional, para contar con la opinión de los interesados en todo el territorio nacional. Y por qué no contar con un personal del DANE que haga el acompañamiento y que nos permita consolidar esta investigación a fondo y poderla llevar a escenarios nacionales en el Congreso de la República con procesos estadísticos claros, serios y técnicos. También quiero ir al fondo de las extorsiones y determinar en cabeza de quiénes están y por qué las autoridades son tan laxas en este sentido. Es importante generar una política criminal que permita proteger al usuario de la calle como beneficiario de ingresos por espacios laborales en el mismo, y así minorizar la delincuencia que se vive en estos espacios. Que vemos desde cárceles los focos de inseguridad que continúan vigentes y que tienen a esta población como objeto de extorsión económica. Los factores de inclusión social deben ser orientados a que los ciudadanos, independientemente de su actividad, estén inmersos a estas políticas, por ende su espacio es constructivo. Hago un llamado al gobierno para que tenga unas proyecciones políticas a este gremio que realmente está muy abandonado y sin protección alguna, reiterando que el vendedor ambulante puede seguir siendo un factor de ingreso económico para el país en donde se tiene una economía bastante golpeada y sin proyecciones. Y a modo de cierre, quiero darle las gracias al profesor por la oportunidad de presentar esta investigación como proyecto de práctica empresarial, ya que desde que me autorizaron este trabajo, logré y puse todo de mí para hacer esta investigación concienzuda, minuciosa, estructurada. Quiero darle gracias a mi familia por acompañarme en este proceso, ya que es una dinámica realmente interesante.
Por ende, muchas gracias, profesor, y espero la retroalimentación del trabajo escrito, ya que este proyecto que tengo de concientizar y de ser un norte para que esta población tenga beneficios en cuanto al sistema de riesgos laborales con el tiempo, pueda ser inclusivos en esta dinámica y puedan llegar a pertenecer al sistema general sin ninguna eh, eh, sin ningún obstáculo y ninguna obstrucción. Muchas gracias. Feliz tarde, profesor y compañeros.